Saludos amigos de YouTube y Cos TV. Si no sabes de qué plataforma estoy hablando referente a Cos TV, te lo estaré dejando en la parte superior de mi video para que vayas y analices esta plataforma. Esta plataforma es similar a YouTube y paga desde el primer momento. Sí, como lo estás escuchando. No te voy a spoilear más sobre esta plataforma y te sugiero que vayas a verlo. Lo que acabas de ver es un tráiler de este juego AAA. Sí, un juego free to play donde podrás jugar gratuitamente y podrás generar ingresos. Un juego que de verdad presenta unos gráficos fabulosos, como lo acabas de ver en ese pequeño tráiler. Vamos a hablar directamente sobre este juego, el cual nos encontramos en la página oficial de Ascender. Sí, Ascender es el juego del que vamos a hablar en esta ocasión. Como lo puedes ver, acá nos habla un poco de lo que va a ser este juego. Igual te voy a dejar el link de la página principal en la descripción para que puedas acceder fácilmente. Estando aquí vamos a hablar un poco sobre lo que va a ser este juego. Explorar, pelear y construir. Ascender es un juego de rol de acción de mundo abierto y ciencia ficción, con una economía totalmente descentralizada y dirigida por los jugadores. Estos son gráficos de verdad fabulosos, imágenes muy nítidas. Será un juego muy sencillo donde prácticamente te vas a enviciar jugándolo, ya que tiene unos gráficos estupendos, tal cual como lo acabas de ver en el tráiler. Seguimos viendo y nos dice que tiene un conjunto de precios de 1 millón de AGC. El nombre de su token va a ser AGC en eventos de desafíos de combate. Estos son eventos que van a estar lanzando dentro de este juego, donde podrás obtener grandes ganancias. Eventos diarios para muchas oportunidades de ganar. Guardianes de la Ciudadela, acá habla un poco de lo que sería la historia o la reseña de este juego. Llamada de ascensión. Los grandes clanes se reúnen, algunos aliados. Según lo que estamos leyendo en estos momentos, es que va a poseer distintos clanes, así que es bueno participar y estar en alguno de ellos. Los inversores, como pueden ver, hay bastantes conocidos, como lo serían Forward Analytics o Sino Global Capital, entre otros. Uno de los puntos principales que yo hablo de cada uno de estos juegos free to play es seguirlo en sus distintas redes sociales. ¿Para qué? Para estar al tanto de los eventos y actualizaciones que se aproximen y así aprovechar el proyecto al máximo. Más que todo, les sugiero seguir lo que serían sus redes sociales entre Discord y Twitter. ¿Por qué? Porque por medio de Twitter vas a poder ganar tokens. Te preguntarás cómo. Más adelante te lo voy a explicar tal cual como nos los dicen en la página del juego. Nos vamos a ir a Twitter y van a notar de que posee una cantidad de 27,000 suscriptores. Una gran cantidad, o diríamos masa, mueve este juego, en donde aquí anuncian los ganadores y también anuncian los nuevos eventos. Vámonos a lo que sería un punto bastante importante referente a su tokenomics. Sí, Ascender combina una campaña ARPG de mundo abierto basada en la historia con una criptoeconomía descentralizada impulsada por el jugador, debido a que estos jugadores, a medida de que van avanzando, van obteniendo grandes ganancias. Acá pueden notar lo que serían los dos tipos de tokens o fichas que se van a manejar dentro del juego. La ficha de gobernanza, que tiene por nombre AGC, Consejo de Gobierno de Ascender, y la ficha de moneda, que va a ser la moneda del juego dentro del juego, donde vas a poder mejorar armas, mejorar estructuras, entre otras, se llama GG, el token Glow Gem, une el ecosistema facilitando todo el comercio dentro de la economía emergente de Ascender. Seguimos bajando y aquí nos habla un poco de lo que sería cada uno de estos datos con referente a lo que sería el AGC y los ascendentes DAO. También nos habla sobre la ficha de moneda GG, que es la moneda dentro del juego, que va a ser prácticamente combustible del ecosistema y se va a poder quemar en distintas ocasiones para mantener la economía del juego. Las preguntas frecuentes sobre la tokenomics se encuentran en esta parte, el cual te sugiero que lo leas detalladamente y así puedas aclarar todas tus dudas.
Hablaremos de las más importantes en estos momentos, donde uno, el protocolo se basa en Ascender, Ascender se basa en la red Avalanche. También, otra de las cosas que es importante hablar es que el número total de AGC tiene un tope de 1.000 millones. El token de moneda GG no tiene límites, pero se buscará la manera de quemar esta moneda para mantener la economía del juego. También acá nos hablan de cómo se utiliza o para qué se utiliza el token de gobernanza AGC y nos dicen detalladamente qué es lo que va a hacer. Y un punto bastante importante es cuándo es el evento de generación de token AGC. Acá nos dicen que los tokens AGC se lanzarán en mayo del 2022. Es importante que ingreses directamente a sus canales oficiales y te asesores para estar al tanto. Otra cosa de las que vamos a hablar es referente al sistema de juego o los modos de juego que tiene este juego. Explora el enorme mundo abierto de Ascensión, donde vas a explorar, pelear y construir. Explorar las distintas partes del mundo del juego, pelear contra distintos monstruos para poder obtener algunos fragmentos y así obtener dinero. Y construir, que vienen siendo más que todo los NFT acuñados por jugadores, que construyen la economía, construyen las ciudades y construyen el mundo del juego. También aquí habla de que va a haber un conjunto de precios de 1 millón del token AGC en eventos de desafío de combate. Estos eventos se van a lanzar directamente en los canales oficiales para poder estar al tanto y participar. Estos eventos diarios son para muchas oportunidades de ganar. Compite por el botín, donde nos dicen que debemos jugar en estos eventos para ganar. Luchando para sobrevivir, donde vas a tener que luchar para poder generar dinero. Crea tu héroe, donde vas a poder elegir tu propio camino, vas a poder crear a medida que vas evolucionando un equipo, las habilidades, un compañero, entre otras. También está trabajar juntos, que sería cambia por lo que necesites, reúne recursos, quiere decir que va a existir una serie de marketplace o intercambios dentro del juego. Acá dice que están ampliando los límites de lo que es posible tanto en la tecnología blockchain como en el diseño de juegos. Ahora sí, vámonos al punto más importante del por qué te sugiero que estés ingresando en su canal de Twitter y lo sigas. Los eventos, los desafíos de combate. Aquí aparece un pequeño tráiler de lo que fue un evento en su momento. Y ojo, ya puedes empezar a jugarlo, pero más adelante te explico las especificaciones que son necesarias para poder jugarlo desde tu PC. Continuamos en que juegas por gotas. Aquí está mal traducido, pero puedes jugar de dos modos, donde sería compite o tuitea, dos formas de ganar recompensas. Los eventos y los hashes y tweet. Los eventos vienen siendo donde tú vas a participar en los eventos diarios para poder obtener la oportunidad de ganar tokens. Y los hashes y tweet son cuotas o prácticamente difundir el mensaje para tener una oportunidad en AGC, bonificación para los más creativos. También están las preguntas más frecuentes referente a cómo es el desafío de combate, qué tan representativo será Combat Challenge, cómo participo, cómo reclamo la recompensa del desafío, por qué hacer el Combat Challenge. Pero un punto importante que debes saber y leer es cómo reclamo las recompensas. Acá vamos a traducirlo lo que sería español para así poder entender mejor el texto. Al final de la competencia, los ganadores serán contactados a través de Twitter, lo que te estaba hablando anteriormente, con instrucciones sobre cómo reclamar sus arduas recompensas. Los tokens se distribuirán 7 días después del evento. Quiere decir que después de este evento que has jugado, no vas a recibir directamente el token. No, va a ser durante los 7 días después del evento. Y toda esta información se manejará por medio de Twitter. Un punto bastante importante. También aparece lo que sería la introducción de los ascendentes, los criptos y juegos, porque ahora aquí hay mucho texto donde puedes leer en su white paper. Te dejaré el link también para que puedas ingresar fácilmente, ya que en la página principal se encuentra en una parte muy oculta o no muy notable. Los mundos de juegos, el cual va a ser supramundos, y las mazmorras, la economía del juego, las líneas de juego, donde va a ser prácticamente la rotación o el ciclo dentro del juego,
También están los carril del explorador, carril de combate y carril de constructor. 3 modos. Otra cosa es que la economía del token dual impulsada por criptomonedas. Token de gobernanza de AGC y el token de utilidad GC, del cual hablamos un poco anteriormente, pero acá te enseñan detalladamente para qué va a ser útil dentro del juego. También está la hoja de ruta, donde puedes analizarlo poco a poco, el equipo formado, donde aparecen los 3 principales, que está el CEO, el jefe de desarrollo y el director de diseño. Toda esta información aparece aquí, el cual te estaré dejando también el link en la descripción. ¿Quieres jugar este hermoso juego? Ya te voy a enseñar las especificaciones necesarias para poder instalarlo. Acá puedes notar de que ya está disponible para Windows y Mac. Claro está, aún no está disponible para Android y iOS, pero con lo que sería Windows para tu PC están las especificaciones necesarias de cada uno de los sistemas operativos para que puedas instalarlo, jugarlo y sobre todo tener esta experiencia fabulosa. Si deseas saber cómo jugar este juego exactamente y cómo generar ingresos, déjamelo en la barra de los comentarios y estaré creando un nuevo contenido de cómo jugarlo. Así que si te gustó mi contenido, no olvides suscribirte, dejarme tu like, que es de mucha ayuda.